Bueno, arrancamos. Muchísimas gracias por venir hoy. A los estudiantes, muchísimas gracias por la disposición y la generosidad de brindarnos este encuentro. Hoy estamos con Camila Silva y Guillermino Lavarría. Camila es licenciada en Psicología, egresada por la Universidad de Favaloro, con formaciones en terapia dialéctico-conductual y terapia dialéctico-conductual para adolescentes y niños, y formaciones en terapia de aceptación y compromiso. Es psicóloga clínica en población de niñez, adolescencia y familias. Por otro lado, Guillermino Lavarría es psiquiatra infanto-juvenil, terapeuta de terapia dialéctico-conductual y del equipo adolescente de Fundación Foro. Así que bueno, sin más preámbulos, le damos la bienvenida, el agradecimiento y pueden comenzar cuando quieran. Bueno, gracias, bienvenidos. Gracias, Guille, por estar acá conmigo. Eh, Gracias a vos por la invitación. si quieren, lo que voy haciendo es ya ir presentando con el Power, o les gustaría contar un poco cuántos saben de DBT, como para que también nosotras pensemos. ¿Alguien alguna vez escuchó sobre DBT? ¿Tuvo alguna clase en la facultad de DBT? Sí. Ok, Flor sí. Neira no. Ok, no, bien. Entonces, tal vez, Flor, algunas cosas de la base que contemos medianamente te suenen, pero bueno, empezamos bien, bien, bien de a poquito, bien bajito. Entonces, hay gente que nunca escuchó sobre la terapia. Bueno, paso a compartir pantalla. Ahora no los voy a ver. Si tienen alguna duda o quieren hacer alguna pregunta, mientras yo hablo, no voy a hablar por Guille porque no sé cuánto le puede parecer bien o no. Pero a mí pueden tranquilamente abrir el micrófono y preguntarme, ¿sí? Bien, la clase es introductoria, es poder entender de qué hablamos cuando hablamos de DBT, cómo se aplica y desde dónde se empezó a desarrollar. Entonces, sí me parece importante ir remarcando, ¿no? Desde esta jugada de las tres olas de las terapias cognitivas o conductuales, ¿no? Primera ola más conductista, segunda ola más TCC, tercera ola cuando arranca más contextual, que DBT es un tratamiento basado en la evidencia. O sea, el equipo de Marshall Linehan lo que empezó a hacer fue empezar a probar y empezar a investigar qué cosas eran efectivas para cierto tipo de población. ¿Sí? A diferencia de DBT, a diferencia de ACT, por ejemplo, DBT no es un tratamiento transdiagnóstico como lo que sí hace ACT. Entonces, y ahí es el corazón de alguna de las cosas que después Guille va a hablar mucho más, que es la teoría biosocial, y desde dónde entonces se puede pensar todo este lineamiento de la dialéctica y la conducta, ¿sí? Para poder desarrollar el tratamiento después en el consultorio, en el taller de habilidades o todo, en DBT escuelas y todas las cosas que existen. Bien, entonces, rapidito investigación, después eso lo pueden leer en mil papers y cosas, es que se ha investigado DBT en diferentes poblaciones, que DBT completo es el que tiene más evidencia para TLP, y conductas suicidas. Esto vamos a adentrar mucho más y eso es lo que yo quería explicar sobre que es un modelo específico para algo que se llama desregulación emocional. Y después de ahí se abrieron distintos matices o la promoción y prevención como DBT escuelas. Las habilidades DBT han resultado efectivas para varios problemas menos complejos. Menos complejo sería de conductas autolíticas, conductas heteroagresivas o conductas de suicidio, ¿no? Todo lo que esté más ligado a cierta acción que se lleva ligada a la desregulación y todo lo que ahora pase. Bien, tanto las habilidades como el protocolo de suicidio son importantes para resultados positivos. A mí la palabra positivos por cuestiones ideológicas no me gusta, pero usaría mucho más resultados efectivos dentro del tratamiento, ¿no? DBT cambia regiones relevantes en el cerebro. Bueno, tenemos una psiquiatra con nosotros, lo va a decir ella. DBT reduce los costos de tratamiento. Bien, como les dije, la primer referente, obviamente nadie hace solo las cosas, nadie se salva solo en este mundo, pero Marshall Linehan es como la imagen, así como Steve Hayes de ACT, es la referente de lo que sería DBT para todas las personas que trabajamos o estudiamos esto. Sí, se empieza a terminar de publicar y a desarrollar en 1993. Lo que se empieza a poner el foco es en consultantes de alto riesgo suicida. Es más, para que ustedes sepan, por ejemplo, Marcia
fue asesorando a grupos de bomberos que se cruzaban con personas que se estaban queriendo matar y vieron que se están por tirarse o algo, lo que pasa se suele llamar a los bomberos, entonces han hecho hasta días en eso en su momento. Y acá es lo que a mí me importa sobre cómo se piensa, ¿no? Y que está propiamente en el nombre, dialéctico conductual. Tiene una tradición conductista tomada desde Skinner, pensando también, ya entiendo que con Debo y con Berito tuvieron una clase de introducción a ACT, entonces tal vez quienes estuvieron tengan un poco más de base de esto, que es que se piensa el conductismo contextual, ¿no? El acto en contexto, el acto, o sea, hay una función de esta conducta, ¿no? En este contexto que se puede comprender. Entonces, le agrega además lo que es el componente de mindfulness con la perspectiva Zen, que es lo que empieza a desarrollar otra persona que se llama John Kabat-Zinn. Anótenselo si quieren, después salen a buscar qué es mindfulness. Mindfulness toma la perspectiva Zen desde monjes o un estilo más de alguien que se llama Thich Nhat Hanh. Este tipo de mindfulness, sí, lo que trabaja es la práctica de aprender a contemplar y registrar. Gran importancia para aprender sobre desregulación emocional. Aprendo a notar, registrar y después vamos a seguir viendo que tiene otros sentidos la perspectiva Zen dentro del tratamiento. Balance y estrategias de aceptación, en cambio, es la filosofía dialéctica. La filosofía dialéctica es un tipo de filosofía en la cual se piensa que nada tiene una absoluta verdad, sino que las dos cosas, desde un punto de vista, pueden ser ciertas. ¿Qué significa? Que hay una persona o algo o un concepto que aparece como una tesis, en lo cual se presenta su antitesis, y eso me lleva a una síntesis, es decir, a poder ver las verdades en ambas caras, ¿sí? Ejemplo, te amo, te odio, esto es bueno y malo, me gusta y no me gusta. Entonces, ahí es donde aparece la perspectiva dialéctica con la conducta. Bien, entonces, este tratamiento empieza a tomar distintas aristas desde este corazón y se piensa para poder generar mayor regulación y flexibilidad. ¿Qué pasó? ¿Y por qué se piensa en la dialéctica? Y acá aparece otra idea que es la de la validación, que Marshall cuando lo empieza a desarrollar, como dice abajo con la pregunta, hay demasiada presión para el cambio y si no lo que había era demasiada validación y aceptación y los pacientes seguían sin hacer ningún cambio que los lleve a salir de todo este sufrimiento, ¿no? Entonces, el mayor balance dialéctico es que hay aceptación y cambio a la vez. Para cambiar tengo que aceptar, para aceptar tengo que cambiar, para cambiar tengo que aceptar. ¿Se entiende? ¿Me siguen hasta acá o estoy muy compleja con cómo lo estoy explicando? Manu, te estoy viendo la cara, vos podés decirme sí, no, flaca, cortala, no se entiende Sí, sí, nada de lo que bajo ya, bajo ya. Muchas gracias. Ese es como el corazón de la mayor dialéctica, ¿no? Primero tengo que validar y aceptar lo que está pasando, entonces eso me va a llevar al cambio. Primero tengo que cambiar o empezar a hacer cosas para poder entrar a ese proceso de dejar de luchar con esta realidad mientras me valido. ¿Se entiende? Ese es el interjuego, ambas cosas pasan a la vez. Bueno, esto es un poco más de lo que estábamos hablando y lo que se explicaba de los distintos tipos de DBT que pueden existir y en cuáles sirven. El corazón va a ser patrones de regulación emocional, TLP, tentativas de suicidio, casis es conductas autolesivas sin ideación suicida, depresión, TLP, abuso de sustancias, TCA, TEP y trastorno bipolar, ¿no? Después DBT para adolescentes, depresiones resistentes, TDAH, y está también Skills DBT, que es para personas que entran dentro de la población de neurodiversidad. No me preguntan, no tengo ni la menor idea de todo lo que es mundo de neurodiversidad, no sé nada. Yo de niños, adolescentes, ahí bailo mucho más para poder, si quieren preguntar de más. Bien, entonces, teniendo en cuenta todo lo que hablamos y que el corazón es un poco el TLP, la desregulación emocional, en los intentos de ideación suicida, y estamos hablando de personas que no es que les da miedo cruzarse un perro en la calle, estamos hablando de gente que no soporta vivir como está viviendo, no tolera estar vivo,
O sea, ayer una paciente me miró y me decía, me duele vivir, me duele. Entonces, cuando estamos hablando de sostener ese nivel de vulnerabilidad, es cuando hablamos de la importancia y el para qué entonces hay un punto de aceptación y hay un punto de cambio, ¿no? Em, entonces, el gran eslogan o lo que se hablan de BT es una vida que valga la pena ser vivida. No es tan lejano a lo que dice ACT, porque es una vida valiosa, ¿no? Digo, ACT también nos quiere sacar del loop de sufrimiento, no tanto reconociendo cuáles son las cosas que no nos gustan y nos mantienen en ese sufrimiento por no aceptar que a veces hay cosas que duelen, ¿no? Entonces, una vida que valga la pena que sea vivida, que tenga sentido y coherencia para nosotros, aún con esta forma en la que sentimos y percibimos el mundo. Esa es la idea de DBT. Bien, ¿cómo se logra el objetivo? Justamente ahí viene un poco lo que les venía repitiendo, ¿no? Cambiando conductas, aceptando y gestionando emociones, modificando el ambiente o el contexto. Repito, es una terapia conductual contextual. Hay que vamos a evaluar esta conducta en particular en función a este contexto. Entonces el corazoncito a través de para qué está pasando, qué pasó, que esta conducta acaba de ocurrir, se piensa desde el análisis funcional y ahí es donde viene el corazón conductista skinneriano. ¿Sí? Bien, entonces, esto es un poco la introducción de qué es DBT y de qué hablamos cuando hablamos de DBT. Ahora hay algo que con esto que les marcaba antes, y le voy a meter pata, porque yo soy 17 así y yo puedo hablar, algo que me importa mucho, que es que acá entendimos un poco desde dónde viene DBT, desde dónde se piensa, desde poder comprender estos pacientes multiproblemáticos, complejos, que llegan a situaciones realmente de riesgo, ¿no? Y cómo entonces se desarrolló la dialéctica entre aceptación y cambio y este conductismo y la perspectiva de mindfulness y el Zen para seguir trabajando. Hay algo que, además de eso, se desarrollaron supuestos o principios en los cuales los terapeutas adherimos y damos por verdad. El supuesto es eso, es dar por verdad algo aunque no estemos 100% seguros de que sea verdad, ¿se entiende? Eso es un supuesto. Entonces, eso es un principio. Si yo elijo trabajar desde esta terapia, yo me voy a parar desde estas verdades. Y que para mí son muy nobles, ¿no? Como las nobles verdades de Buda, no importa. Me parecen muy nobles desde este sentido. Los supuestos de BT para los pacientes son que los consultantes hacen lo mejor que pueden, que los consultantes quieren mejorar. Algo que pasa cuando se toman con una persona que a veces presenta desregulaciones que uno puede sentirse como irritado, cansado, sentir que esta persona ya está, basta, no está haciendo nada, ¿viste? Como, entonces, recordarnos que quieren mejorar y que están haciendo lo mejor que pueden me parece muy noble, muy amable con todo lo que está pasando. Los consultantes necesitan desempeñarse mejor. Ay, tengo acá el cuadrito. Intentan más y estar más motivados al cambio. Los consultantes no pueden haber causado, esto justo lo leí ayer con una paciente y me parece súper importante. Los consultantes pueden no haber causado todos sus problemas, pero sin duda los tienen que resolver ellos mismos. Chicos, acabamos de leer trauma. Este es un tratamiento basado para el trauma. O sea, acabamos de leer desregulación emocional. Ahora vamos a leer qué es el ambiente invalidante. Guille va a explicar qué es un ambiente invalidante. Tenés razón, todo lo que te pasó, perdón, yo hablo hablando mal y pronto, es una mierda. Tenés razón, todo esto y es injusto y no te debería haber pasado. Pero la vida que se está metiendo cada vez en un pozo más negro es la tuya. Entonces, ¿qué hacemos juntas para que salgas de acá? O juntos, juntes. ¿Qué hacemos? Tenemos que salir juntos y depende de vos, porque es tu vida, aunque no seas la responsable ni sea tu culpa. Bien, la vida de los consultantes con desregulación es insoportable de ser vivida así como la viven. Les duele, la vida es difícil, de verdad. Los consultantes deben aprender nuevas conductas en todos los contextos relevantes y los consultantes no pueden fallar en terapia. ¿Qué significa? Que a veces el tratamiento no tiene las tecnologías suficientes para ellos. Ellos no fallan. Y eso es una forma de poder empezar a sacarles culpas como todo el mundo les pone el dedo de que ellos son los locos, ellos son los sensibles, ellos son los problemáticos. Y eso para mí es muy sanador también.
Y los supuestos en relación a la terapia, más para nosotros, lo más afectuoso que un terapeuta puede hacer es ayudar a un paciente a acercarse a sus metas. Es sumamente importante la claridad, precisión y compasión. Filosofía Zen, ahí aparece la perspectiva Zen y podemos ir y podemos hablar horas de Thich Nhat Hanh y de la compasión. Pero es esto, claridad, precisión y compasión en cómo se hace DBT. Ser compasivos, tener un amor que entienda que lo que nos conecta a todos es el sufrimiento humano. Es sumamente, después, la relación terapéutica es una relación entre iguales. Los terapeutas que tratan con personas con desregulación necesitan apoyo y sostén. Ahora vamos a ver cómo se enmarca y cómo se estructura un tratamiento de DBT. Los terapeutas pueden fracasar, los pacientes no. Y DBT puede fracasar aun cuando los terapeutas la aplican rigurosamente. No tenemos siempre las tecnologías suficientes para todas las personas que se nos... Bien. Ahora, ¿cómo se estructura el modelo? El modelo tiene 4 etapas de tratamiento. Del descontrol conductual severo al, al control y la estabilidad conductual. Es decir, ustedes imagínense que a veces nos llegan pacientes que están con autolesiones, con intentos de suicidio, que se agarraron a piñas con 3 personas en el auto antes de venir porque se desregularon del enojo. Digo, hay una cosa que es caótica en un punto en cómo están manejando todo. Y nosotras con Guille que hacemos el infarto juvenil es el adolescente y la familia, ¿no? Como estas cosas pasan. Entonces, ¿qué queremos? Disminuir las conductas que atentan contra la vida, contra la terapia y contra la calidad de vida. Y así como está escrito, es la jerarquía en la cual se va a hablar en sesión. No porque Pepito me dejó, no me interesa, vamos a hablar de que te cortaste. No porque no me interesa, ayer hiciste una sobreingesta, no voy a hablar de que tu amiga te clavó visto en el mensaje de WhatsApp. Si ayer te quisiste matar, no vamos a hablar de que hoy tu amiga te clavó visto para ir a una fiesta. ¿Se entiende? Sacando que eso tenga que ver con el intento, pero se entiende la idea. Hay una jerarquía en la cual vamos a estructurar para poder acompañar a que la persona empiece a tener una estructura de cómo se va a trabajar. Recuerden que esto es multiproblemático, entonces tenemos que empezar a poner orden. Bien, y se aumentan las habilidades efectivas. Entonces, mientras se disminuyen las conductas problemas, reforzamos conductismo y aumentamos que empiecen a hacer otra cosa cuando la situación aparece. ¿Me siguen hasta acá? Bien. Una vez que esto disminuye, pasamos a la etapa 2, que es de la calma desesperada a la experiencia de las emociones no angustiantes. Y acá pasan 2 cosas. Si la persona tiene historia de trauma, por ejemplo, ahí se va a trabajar trauma, con el mismo terapeuta o con otro. O si no, lo que se hace es tratar los desórdenes residuales, los estados de outsider no deseados y la evitación experiencial. ¿Qué significa? Vamos a empezar a enfocarnos un poco más en tu calidad de vida. Ya está. ¿Querés estar vivo? ¿Dejaste de hacer conductas problemas graves? Ahora sí. Bueno, para terminar la facultad hay que estar viva. Entonces, te mantenés viva, te mantenés estable, ahora retomamos la facultad. ¿Se entiende? De los problemas de la vida, los desórdenes menos severos, a la felicidad e infelicidad ordinaria, que es esto, es más como la calidad de vida propia, ¿no? O sea, aumentar las habilidades para resolver los problemas y alcanzar metas como más cotidianas, y de la incompletud a la libertad, y acá es donde viene mucho más la filosofía Zen, que es expandir esa conciencia y tener la experiencia de iluminación y plenitud espiritual, que es aprender a conectar, por ejemplo, desde mindfulness con esto, hasta, por ejemplo, una práctica de ser más compasivos. Entonces, ahí es donde viene esa cuarta etapa. La verdad que desde BT no está tan desarrollada, no hay mucho que puedan, o sea, debe haber, pero no hay tanto como de las otras etapas a nivel teórico. Pero sí, nombra a Thich Nhat Hanh, sí se pueden ir a buscar desde ahí, pueden ir a leer a Kabat-Zinn y uno se puede ir formando desde eso. Bien, entonces, ¿qué consultantes se benefician? Autolesiones o casi que es cortarse o cualquier forma de autolastimarse o lastimar después las conductas heteroagresivas, intentos de suicidio, ideación suicida, consumo de sustancias, trastornos de la conducta alimentaria, trauma, situaciones de trauma, historia de trauma, antecedentes de internaciones psiquiátricas previas, impulsividad en general y heteroagresión.
esto me importa mucho. DBT no solamente es para gente que se quiere matar. Ahí le meto pata. DBT no solo es para gente que se quiere matar. Porque si yo me desregulo del enojo y estoy, otra vez, me estoy recagando a trompadas en la calle con cualquiera, le cruzo el auto con un bate de béisbol, no me estoy queriendo matar, pero estoy empezando a hacer un par de conductitas que me meten en problemas. Entonces, no toda emoción está 100% ligada con quererse matar, ¿sí? Y la teoración también pasa. Entonces, me parece importante eso. Bien, TBT, piensa en este tipo de pacientes y piensa en lo que hablaban de que el equipo necesita sostén y que necesitamos que se aprendan nuevas formas de resolver o de tolerar el malestar emocional. Entonces, DBT tiene toda una estructura. Cuando vos vas a un equipo tratante y solo son una psiquiatra y una psicóloga te dicen que hacen DBT, es mentira. Te lo digo ya. DBT necesita todos estos pasos que voy a leer ahora. Y en realidad no siempre hay psiquiatra, lo principal es el psicólogo. Y ahora van a ver cómo. Aumentar la motivación para empezar a atravesar todas estas etapas y disminuir las conductas de suicidio o todas las conductas de riesgo que existan está la terapia individual. Aumentar las capacidades para saber qué hacer y empezar a tener nuevas conductas frente a mi experiencia emocional, el entrenamiento en habilidades. Asegurar que se generalicen estas conductas en distintos lugares está el coaching telefónico. Yo puedo estar hablando con ustedes y me puede estar llamando una paciente que se quiere cortar ahora. Entonces, Cami, ¿qué pasó? Me quiero cortar y ya tenemos armadas sus habilidades para que ella sepa qué hacer y que en vez de cortarse, use habilidades. Disminuimos conductas problemas, aumentamos conductas habilidosas. ¿Me siguen? Bien, eso es el coaching telefónico. Coaching telefónico no solo es para crisis, el coaching telefónico tiene tres funciones. Crisis, uso de habilidades en general, no, cuatro. Avisar buenas noticias, por ejemplo, cambio, aprobé el parcial, si venimos laburando hace un mes en que se presenta a rendir el parcial, aprobé el parcial, llámame. Está bueno que me cuentes también eso, cambio como mi ego lo quiere, y además para seguir aumentando conductas habilidosas y para reparar la relación. Cuando hay un problema, cuando hay un intercambio de palabras, cuando pasa algo que genera que se disputa o alguna situación con el paciente, el coaching telefónico para pedir disculpas, tanto del terapeuta como del paciente, como el paciente, el terapeuta, está el coaching telefónico. Recuerden los supuestos, es una relación entre iguales. Yo también me equivoco, yo también pido disculpas. ¿Sí? Estructurar el ambiente, el trabajo a padres sobre todo cuando es infante. Mismo en DBT niños se ve solo a los padres y recién después se ve al niño, a los meses. Yo es como vienen y no me interesa ver a tu hijo, te quiero ver a vos un mes. ¿Se entiende? Es como una cosa así. Bien, acompañar al terapeuta, hay un equipo de consultoría, que es el famoso team. Acá es cuando les digo que es mentira si les dicen que DBT es un terapeuta y un psiquiatra. Fíjense que ni aparece el psiquiatra es un backup, si es necesario. El equipo de consultoría es el team, es ese equipo que te apoya, que te acompaña y que te sostiene a vos. ¿Qué me pasa a mí? Cami, ¿cómo estás? ¿Qué pasó con ese paciente? ¿Cómo te sentís vos? Y después a la vez se supervisa. Bueno, ¿qué hago con esto? No sé qué hacer con esta situación, pero tiene dos funciones. Una, sí, la parte más supervisión, qué pasó con el paciente, pero por otra, ¿qué me pasa a mí con todas las situaciones que estoy lidiando ahora? El equipo necesita sostén. El terapeuta necesita sostén. Ustedes imagínense si yo estoy acá y tengo dos pacientes que se intentaron suicidar esta semana. ¿Necesito? O sea, al menos hay una pregunta y negra, ¿cómo te sentís? El equipo necesita sostén y para eso están las reuniones de team. Bien. Bueno, acá hablábamos un poco aceptación, cambio y un poco ¿cómo se dice? En lo que nos pidió Manu en el texto, también pedía que expliquemos qué es la validación. Yo creo que para que esto no sea un monólogo, validación lo vamos a pasar y la voy a dejar a Guille hablar de qué es, porque le estoy dando toda una estructura, pero todavía no saben de qué hablamos cuando hablamos de regulación emocional. Que Guille siga hablando y cuando pasemos a la teoría de biosocial, repetimos rapidito validación. ¿Qué opinas, Guille? Dale, como que quieras, me parece ¿No? bien. Bien, Bueno, entonces, ya teniendo toda esta estructura,
vamos a pasar para que ustedes entiendan qué hablamos cuando hablamos de regulación emocional. Varias cosas que mencionó Cami son súper importantes, todo. Yo soy muy fanática de DBT, debo decir, como psiquiatra infantil, o sea, hace 10 años que no interno a chicos, hace 10 años que no llamo en urgencia, excepto que sean situaciones que realmente sean cuadros como de excitación psicomotriz y que generalmente tienen que ver con cuadros más del orden de la psicosis, donde ahí, digamos, DBT no va, o sea, cuadros que tienen que ver con estructuras más psicóticas, es una terapia como, digamos, que no funciona en la estructura, digamos, de lo que es hacer DBT. Pero para todo el resto de la población, que es mucha y por eso se necesita muchos profesionales, muchos psicólogos que estén formados en DBT, la realidad es que hay muy poco profesional formado en DBT para tanta necesidad, ¿no? Pablo Galiesi siempre dice que por un suicidio, digamos, que se consuma, hay 20.000 pibes que están pensando en matarse, y esto es así, y es por eso es que necesitamos como muchos profesionales formados. Entonces, con respecto al concepto de regulación emocional, es como el corazón de DBT, ¿no? Y para los psiquiatras también, porque una cosa es pensar en comorbilidades psiquiátricas y otra cosa es pensar si este chico o adulto que hace una consulta, digamos, tiene o no desregulación emocional. Cami, ¿me pasás a la siguiente? Sí. Y para esto, gracias, y para esto nosotros como, digamos, entendemos que el corazón o la etiopatogenia de la desregulación emocional está basada principalmente en lo que es la teoría biosocial, que es que nosotros, digamos, consideramos que la causa de la desregulación emocional está basada como en dos cuestiones fundamentales. Una, que es la vulnerabilidad biológica que tiene ese consultante y que se caracteriza principalmente, no solamente por cuestiones que tienen que ver tal vez como de cuestiones más hereditarias que vamos a ver, o no, una base genética o alteraciones, digamos, modulares en distintas partes del cerebro, pero sí lo que la caracteriza la vulnerabilidad biológica que quiero que se lleven es lo que tienen los consultantes es que tienen alta sensibilidad a las situaciones que les ocurren, tienen alta reactividad, o sea, reaccionan con intensidad mayor a eso que les está ocurriendo y les cuesta mucho volver a la calma, ¿no? Es como ahí está como la ola que, digamos, característica de DBT. Entonces, esa es como la vulnerabilidad biológica que cargan quienes tienen desregulación emocional. Y esto es en transacción, que es lo que habla, digamos, Cami, que pues ahí está la cuestión más contextual, con lo que nosotros consideramos como los ambientes invalidantes. El ambiente invalidante son ambientes que por lo general invalidan las emociones de los consultantes. O sea, cuando hacemos invalidar puede ser, por ejemplo, subestimar una emoción, ¿no? Digamos, un chico que está diciendo que siente, no sé, tristeza, miedo, vergüenza, quizás lo que hacen, digamos, sus padres es minimizarlo. Es como, bueno, pero no tenés motivos para sentirte así, sos un exagerado, en realidad vos sos un mentiroso, sos un manipulador, te la pasas queriendo comprarnos con cuestiones. Entonces, invalidan esas emociones que lo que hace es que explote el consultante, ¿no? O sea, digo, es esta alta sensibilidad, alta reactividad y les cuesta mucho volver a la calma. En ese subidón es cuando se generan justamente las conductas problemas. No solamente el ambiente invalidante invalida las emociones, sino que muchas veces es incapaz de modelar las expresiones apropiadas de las emociones de los chicos, ¿no? O de los, digamos, los adultos. Yo voy a hablar siempre mucho de los chicos porque trabajo con los chicos. Por otro lado, también una forma de invalidar es como reforzar una respuesta que es adaptativa. Entonces, por ejemplo, si un chico se corta o amenaza que se quiere matar, recibe mucha atención y después durante el resto de la vida diaria no la encuentra. Entonces se generan como refuerzos intermitentes que muchas veces son inapropiados o desadaptativos. Entonces los chicos consideran que tal vez pueden, digamos, encontrar a sus cuidadores cuando tienen estas conductas problemas. O cuando, por ejemplo, hay un mal ajuste o algo como, digamos, que no encaja entre las demandas del chico y la capacidad del entorno de satisfacerlas, ¿no? Es esto donde de repente, o se pueden dar, por ejemplo, cuidadores que sobrecontrolan a los chicos, el que después, bueno, no, acá no lo pusimos, pero están los dilemas dialécticos como de los padres, pero esto de sobrecontrolar o tender a abandonar. Y esto se ve mucho, esa polaridad en los padres, ¿no? Padres que de repente pueden generar, o digamos, en esta transacción de regulación emocional en los chicos, porque sobrecontrolan y están muy encima,
o porque, digamos, abandonan en lo que es el cuidado, ¿no? La siguiente, Camille, por favor. Entonces, lo que hablamos recién, la terapia biosolidaria tiene la pata biológica, que es la vulnerabilidad biológica del consultante, que es alta sensibilidad, alta reactividad y lento retorno a la calma, que es ahí donde en realidad empieza a trabajar mucho el terapeuta justamente con las habilidades, ¿no? Y que las habilidades van a tender a trabajar justamente con estas dificultades que tiene el propio consultante. Y el ambiente invalidante, ¿sí? Que es un poco lo que acabamos de decir, que trivializa o que da respuestas inapropiadas a las demandas que está teniendo el consultante. Siguiente. Bueno, esto es tomado del libro de Marcia, pero fíjense que es un poco lo que hablábamos recién, digamos que vamos a trabajar y vamos a tener continuamente en la cabeza, los terapeutas, vulnerabilidad biológica, ambiente invalidante. Y es con estas dos estructuras que vamos a trabajar continuamente. Y luego, digamos, con respecto a la desregulación emocional, lo que sí vamos a ver es que estos consultantes tienen dificultades en distintas áreas, que es ahí donde aparece la sintomatología, que tiene que ver en lo interpersonal, en la cuestión identitaria de su insight, en lo emocional, en lo cognitivo y en lo comportamental. Y es ahí donde se van a desplegar todas las habilidades de DBT justamente para generar cambios en estas distintas áreas, ¿sí? Siguiente, Camille. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de desregulación emocional? En la desregulación emocional vamos a encontrar que los consultantes pueden presentar desconfianza, ansiedad paranoide, disociaciones, ansiedad en general. Ansiedad paranoide es muchas veces lo que, digo, a veces uno piensa como, bueno, tiene ideación paranoide, no, es ansiedad. Es cuando de repente los chicos todo el tiempo dicen que se sienten observados, que los amigos hablan de ellos, que todos están en contra de él, que lo dejan afuera, que salen a la calle y se sienten observados, que no es, digamos, una ideación delirante, sino que es una cuestión más perceptiva de esta ansiedad que le genera justamente en esa mirada del otro, ¿no? Esa dificultad para con el otro. Por eso vamos a trabajar mucho con las habilidades interpersonales, porque muchas veces es un error en la forma en que perciben ellos esa situación, porque no tienen habilidades justamente para encontrarse a nivel interpersonal y no como psiquiatra una ideación paranoide per se, ¿no? Vamos a encontrar que también pueden presentar síntomas de ira, irritabilidad, agresividad, la habilidad emocional, que es esto que de repente de la nada se sienten más irritables, con ganas de llorar, más angustiados, cambios emocionales, cambios en su estado anímico, muchos síntomas depresivos pueden haber. La impulsividad, que es característica, donde vamos a ver dentro de lo que es la impulsividad, las conductas autolesivas sin ideación suicida, o, por ejemplo, compulsión con la comida, atracones, consumo de sustancias, conductas sexuales de riesgo. Son todo lo que nosotros vemos como conductas problemas que vamos a poder armar en la conceptualización del caso cuando empezamos a analizar un poco la situación del consultante. Pueden aparecer pseudoalucinaciones, esto por el estado como afectivo intenso, distorsiones cognitivas, que es un poco esto que decía como que va de la mano de la ansiedad paranoide, y la ideación suicida. Digo, esto para nosotros, esto es desregulación emocional. Siguiente, Cami. Entonces, con esto quiero decir, es que, por ejemplo, los psiquiatras muchas veces nos llegan consultantes con diagnósticos de TLP. Y con esto quiero decir es que no todo es TLP. O sea, ¿qué quiere decir? Para nosotros lo que yo acabo de describir es desregulación emocional. Ahora, esos síntomas pueden estar enmarcados o no en un montón de comorbilidades diagnósticas. Porque muchas veces lo que pasa es que los terapeutas que no están formados en DBT, de repente cualquier síntoma de desregulación emocional es diagnosticado con TLP sin ser TLP. Puede haber solamente desregulación emocional o puede haber desregulación emocional con todas estas comorbilidades en estos cuadros psiquiátricos. Puede haber desregulación emocional y aparte tener un trastorno de conducta alimentaria, y aparte tener un trastorno de ansiedad, y aparte tener un trastorno afectivo, puede haber trastorno bipolar o trastornos depresivos, puede haber desregulación emocional y tener un trastorno por déficit de atención, o mismo discapacidad intelectual, o un trastorno de espectro autista, trastornos de personalidad, estos son los más comunes, o trastornos del estrés postraumático. Digo esto porque a mí me parece súper importante como diferenciar, ¿no? Yo tengo desregulación emocional, entonces puedo decir que este tratamiento le puede servir a este consultante porque tiene desregulación emocional y aparte puede encontrar o no comorbilidades psiquiátricas, ¿sí? Con otros trastornos.
pero no toda desregulación emocional siempre es TLP, ¿no? Digo, nosotros vemos habitualmente muchos chicos con desregulación emocional y tal vez un trastorno por déficit de atención, o a mismo, trastorno por déficit de atención y trastorno espectro autista, y aparte de desregulación emocional. Ni siquiera llegan muchas veces al trastorno, a lo que es un trastorno límite de personalidad, ¿sí? Por eso, digo, cuando uno tiene en la cabeza qué es desregulación emocional, que es esto que decía como la ola, y aparte esos síntomas, después puede encontrar si de base igual hay otra comorbilidad psiquiátrica dando vueltas. Siguiente, Camille. Entonces, si vamos a hablar un poco de trastorno límite personal, pues esta terapia surgió, digamos, para trastornos límites de personalidad principalmente, fue como su gran, digamos, fundamento de evidencia científica. En el trastorno límite de personalidad vamos a encontrar inestabilidad en la regulación emocional, hay una falta total del control de impulsos, mucha dificultad en las relaciones interpersonales y fluctuación en la autoimagen. Pero no toda desregulación emocional es TLP. Siguiente. Entonces, fíjense que dentro del trastorno de personalidad, los criterios del DSM-5 están, digamos, divididos en distintas dimensiones, que es la dimensión emocional, cognitiva, impulsiva, interpersonal, y cuando veamos las habilidades que utilizamos en el entrenamiento en DBT, bueno, tienen que ver con justamente trabajar en estas áreas, en el área emocional, en el área cognitiva, en el área impulsiva y en el área interpersonal. Siguiente. Entonces, dijimos por un lado de que la terapia dialéctica comportamental surgió justamente principalmente para el trastorno límite de personalidad y luego a través de, digamos, de otras investigaciones empezó a demostrar que tenía efectividad en otros cuadros, ¿sí? Con respecto al trastorno límite de personalidad, esto sí es importante, que es un desorden generalizado del sistema de regulación emocional, por eso es que la terapia DBT funciona, pero a mí me encanta una frase que dice Pablo, que es que en DBT no busca principalmente, digamos, generar habilidades para regular las emociones, sino construir una vida que valga la pena ser vivida. Digo, porque muchas veces los terapeutas entramos de lleno a querer que justamente los consultantes aprendan estrategias para regular sus emociones y dejen de tener conductas suicidas, pero en realidad lo que tenemos que estar buscando a largo plazo permanentemente es trabajar con esas metas que construyan una vida que valga la pena ser vivida, ¿sí? Mejoren la calidad de vida. Y esto también me parece importante, es que los problemas conductuales, o lo que nos llamamos conductas problemas, pueden funcionar en estos consultantes tanto para regular las emociones como ser las consecuencias de la desregulación. Entonces, por eso nosotros siempre trabajamos como con digamos, buscando cuál es el funcionamiento que tiene esa conducta, para qué está esa conducta problema, qué función está cumpliendo. Si ese pibe se corta para calmarse, porque se siente angustiado, o de repente se cortó y eso generó un montón de consecuencias en su ambiente. Puede ser con sus compañeros, con su pareja, en su trabajo, en el colegio, con su familia, ¿sí? Pero siempre estamos pensando qué está buscando resolver esa conducta problema, ¿no? ¿Para qué está ahí? En la desregulación emocional es para DBT un poco esto que hablábamos, el resultado de la combinación de factores biológicos y ambientales. Hay una transacción entre esta vulnerabilidad biológica, como bien dijimos, y también el ambiente invalidante. Y vamos a justamente trabajar, digamos, este corazón de la desregulación emocional a lo largo de todo el proceso terapéutico. Siguiente, Camille. Esto que recién hablábamos también, de la transacción, ¿no? Siempre estamos pensando de regulación emocional, entonces hay una transacción entre ambiente invalidante y vulnerabilidad biológica, y vamos a trabajar mucho en este modelo transaccional, ¿no? Con lo que nosotros vemos, observemos, de cómo de repente este contexto puede ser que invalide permanentemente o no tenga las herramientas suficientes para poder acompañar al chico justamente a lo largo de su vida, porque puede estar o como reforzando, generando como un aumento de la conducta, o muchas veces generando castigos que tal vez lo que hacen es perseverar también la conducta por la invalidación que generan. Siguiente. Bien. ¿Sigo yo? Dale. Bueno, ¿Querés meterte entonces, con lo de validación? sí, Después pues lo vamos retomamos a lo de hablar después. validación. Sí. Dale. Bien, entonces, teniendo en cuenta esto, es que el corazón de la dialéctica, aceptación y validación y cambio, aparece como base del tratamiento. Es una terapia dialéctica conductual, ¿sí?
Si el desarrollo justamente de esa invalidación crónica me lleva a tener esta experiencia de desregulación emocional o estas conductas que son efectivas en un punto para calmarme, pero me generan todo este malestar y este sufrimiento en la vida, es que se empieza a pensar en para qué vamos a validar en el tratamiento. ¿Sí? Y acá me importa algo que dice en esta segunda diapo, que es que se valida lo válido, no lo inválido. Yo entiendo lo mal que te estás sintiendo, entiendo lo mucho que te duele haberte peleado con tus amigas, nada justifica que te estés cortando. O voy a validar lo que es válido, no voy a validar lo inválido. Tenés razón, tu amigo te dijo que sos un tonto. ¿Cómo no vas a estar? Perdón, nosotros vamos a usar muchos ejemplos infantos juveniles, pido disculpas. Pero bueno, entiendo que tu amigo te dijo que sos un tonto, es un garrón, yo estaría sumamente enojada. No se le pega a la gente. Válido lo válido, inválido lo inválido. ¿Sí? Entonces, dentro de esto, DBT desarrolló, como parte de la intervención, todo un proceso de validación. Primero, explicar qué es la validación, que es comunicar justamente lo que acabo de hacer con el ejemplo. ¿Tiene coherencia? ¿Tiene sentido? Sí, esto que sentís, esto que pensás, esto que hiciste, tiene un sentido. Así te duele, así estás experimentando y así sentís y percibís el mundo. Tenés una alta, o sea, chicos, alta reactividad con una alta sensibilidad emocional, es voy de 0 a 100 y todo me duele más. Es como, a mí me encanta el ejemplo y lo uso mucho. Si nosotros nos vamos a la playa y tomamos sol, ¿vamos a sentir igual que un albino esa experiencia? Me olvidé de ponerme pantalla solar y me voy a pasar toda la tarde a jugar al tejo a la playa. Mi forma de sentirlo después a esas quemaduras de sol van a ser las mismas que las que va a sentir un albino. ¿Sí o no? Que alguien me responda, estoy hablando como... Sí, no escucho a nadie, la estoy pasando mal. ¿Hay alguien del otro lado? Ok, bueno, No, sí, asumo que todos la me vas están a diciendo pasar que no. peor. Exacto, la va a pasar peor, gracias, Flor. Entonces, esto es lo mismo, pero piel adentro. Entonces, puede ser que para nosotros, que tal vez no sentimos el mundo de esa manera, decimos, che, es un montón. Estás re exagerando, es un montón esto, ¿no? Pero ellos sienten así. Y a la vez, para jugar a hablar dialécticamente, yo siento que esto es un montón y a la vez la otra persona lo vive así de profundo. Entonces, validar que tiene un sentido, lo que es válido. Entonces, los pensamientos, las sensaciones físicas, las emociones son comprensibles y tienen un sentido. Y eso, después, quiero cerrar, como les voy a dar un libro, bla, donde esto lo van a poder leer con mucho más definición, pero eso tiene, lo que desarrollaron fue tipos de formas en las cuales yo puedo validar. Primero, escuchar y observar. Estoy acá, estoy escuchando, te estoy mirando, estoy acá con vos. Reflejar lo que el otro me está diciendo, te muestro con la escucha, duele, sí duele. Expresarlo no verbalizado, siempre en tono de pregunta, noto que estás preocupado, che, te noto triste, puede ser. La historia de aprendizaje, antecedentes no justificados por los eventos o la biología, es decir, a ver, si cada vez que vos llorás viene tu mamá, te revolea los ojos y te dice, otra vez estás llorando, hola, ¿qué tal invalidación crónica? ¿No? Entonces, ese es otro tipo de validación, que es, che, ¿cómo no te va a dar vergüenza contarme lo que te pasa si cada vez que vas a contar algo sos una tonta o una exagerada? Tienes razón. Circunstancias actuales, y la verdad que si yo encuentro mensajes de mi novio con otra, estaría igual de recaliente que vos. Tiene sentido. No, no justifica que la persigas, no justifica que te armes un Instagram falso, no justifica que le rayes el auto a tu novio. Pero yo también quisiera saber qué está pasando acá, ¿no? Y ser radicalmente genuino, chicos, es esto. Cuando hablamos de que somos pares y cuando hablamos de la práctica de la compasión, es que cuando uno es terapeuta, que lo deben haber escuchado quienes habrán estado en la clase con Vero y Debo, o con Ac también, que es que yo estoy acá de corazón a corazón. Yo estoy acá
poniéndome como persona y sosteniendo un dolor, sosteniendo un sufrimiento, sosteniendo algo que duele. Entonces, estamos acá. Y a la vez también voy a ser genuino en cuando no entiendo o cuando algo no pasa, pero yo estoy acá con vos. ¿Sí? Entonces, validar es eso, es hacer espacio sin escapar, sin huir y quedarme acá con la experiencia del otro y con la mía. Estamos acá, estamos juntitos. Eso es validar. Sin salir a dar resoluciones ni nada. Estoy acá con vos. Tiene sentido. Estoy acá con vos. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿para qué validar? Justamente acá está bueno escrito. La invalidación aumenta esta activación y esta sensación de estar fuera de control, que es lo que explicaba Guille, porque si yo estoy llorando y me están pasando cosas, y capaz para el otro es una exageración, como mi amiguita me revolvió los ojos en el colegio, ay, basta, no les des pelota, hija, empecé a ignorarlos, ¿no te das cuenta que lo hace siempre? ¡Ah! Nadie me entiende y encima estoy sola. Mi primer ejemplo de refugio me está diciendo que estoy mal. Así como soy, estoy mal. ¿Qué es lo que se aprende con la regulación emocional? Así como estoy, así como existo, estoy mal. Durísimo, chicos. Ser como soy está mal. Entonces, eso es el corazón de validar. Ya así como estás, no estás mal. Sí, lo que estás haciendo, tus conductas sí. Tus conductas son un problema. Tus conductas son inefectivas. Pero así como estás, así como sentís, percibís y vivís la vida, no está ni bien ni mal. Mindfulness, sin juzgar, no existe lo bueno o lo malo, existe lo efectivo o lo inefectivo, funciona o no funciona. Salimos de decir bien o mal. ¿Sí? Entonces, validar nos empieza a dar como esta sensación de recobrar el control. ¿Tiene sentido cómo me siento? Puedo frenar y empezar a elegir cómo actuar. ¿Sí? Si hay fallos en el procesamiento de nueva información, no tendremos nuevos aprendizajes. Conductismo, hola, ¿qué tal? Cuando valido y acepto, te abro la puerta a generar un nuevo repertorio conductual. Si están empezando y son estudiantes universitarios y se van a meter en las conductores contextuales, esta frase la van a escuchar siempre. Repertorio conductual, ampliar el repertorio conductual. Te valido, te muestro qué otras cosas podemos salir a descubrir que se pueden hacer. Bien, eso es validación. ¿Les hace sentido con todo lo que explicó Guille sobre la teoría biosocial? Alguien que me diga si no, chicos, me va a dar algo. Sí. Gracias, Flor. Bien, Sí, entonces, gracias. Bien, entonces, hasta acá lo que estuvimos explicando fue todo lo que se entiende desde qué es desregulación, desde dónde se para la desregulación y entonces cómo y para qué se desarrolló toda la estructura del tratamiento que les explicamos. Dentro de eso vamos a, como vieron, está la pata dialéctica, la pata más zen y el conductismo con Skinner. Y desde ahí, DBT desarrolló un propio como análisis funcional que se llama análisis en cadena, con su respectivo análisis de solución basado en, basado en el análisis funcional, ¿sí? Y algo que se llama análisis de enlaces perdidos, y ahora les vamos a explicar los tres. Análisis funcional, ABC, de las terapias contextuales. Desprende el trabajo de Skinner, análisis funcional es una estrategia de evaluación que busca determinar factores que llevan, siguen y controlan o influyen la conducta. El ABC clásico del análisis funcional, ¿sí? Se intenta establecer la relación, ¿sí?, entre los antecedentes y las consecuencias, con presencia o ausencia de cierta conducta. O sea, golpeó a una persona, ¿qué pasó? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué pensaste? ¿Qué sentiste? ¿Qué pasó por tu cuerpo? ¿Qué tenías ganas de hacer? ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó después? ¿Y qué pasó después? Conductismo. Voy a ver qué función tuvo esta conducta y para qué pasó. ¿Sí? Esto, el análisis en cadena, es análisis funcional y es parte de un grupo de terapias, sino que no es parte del grupo de terapias, sino que es exclusivo de DBT. ¿Sí?
Es específico y está focalizado en cambios momento a momento de las condiciones externas, emociones, pensamientos y las sensaciones, que es lo que acabo de mostrarles. ¿Qué pasó? ¿Cómo estuviste ese día? ¿Dormiste? ¿Comiste? ¿Cómo estuvo la noche anterior? ¿Qué venías haciendo? ¿Qué pasó antes de la conducta? Y en el momento en el que tu amiga te revolvió los ojos, ¿qué pensaste? ¿Qué sentiste? ¿Y cómo fue ese momento? ¿Qué tenías ganas de hacer? Ok, y ahí le gritaste. ¿Y qué pasó después de que le gritaste? ¿Cómo te sentiste? ¿Y después? ¿Qué pasó después? ¿Y ahora cómo te sentís con todo lo que hiciste? Se genera un encadenado, una relación entre todo lo que pasa bien específico que me lleva a quién, ok, sentí hormigueo en la panza, se me empezó a revolver todo y él quería gritar. Y ahí le grité, le dije que era una mala amiga. Y después no me habló más, ¿no? Entonces, eso es el análisis en cadena. Y además, lo que me importa mucho es que se hace sobre un evento particular. ¿Qué pasó ahora en este grito? Y en base a los distintos análisis en cadena, ahí sí se puede encontrar un patrón de conducta. Pero en realidad lo que nos importa es qué pasó acá, en esta situación, en este revoleo de ojos que hizo que vos grites ahora. Porque no necesariamente es lo mismo que pasó en otra vez que gritaste. ¿Se entiende? Y lo que pasa es que las conductas y las respuestas se van como encadenando y se van influyendo. Los pensamientos me empiezan a aumentar la experiencia emocional y las sensaciones físicas, la emoción empieza a subir, entonces yo empiezo a escalar y llego a la crisis. Pero yo puedo aprender a reconocer antes de estar en crisis y cuando mi emoción está un poco más bajita, y ahí hago regulación emocional y no hago, por ejemplo, habilidades de ahora que vamos a leer, tolerancia al malestar en crisis. ¿Se entiende? Entonces, yo puedo ver cómo todo eso se va influenciando una a la otra, que me llevan a la conducta. Lo que yo quiero es parar la conducta. ¿Me siguen o los estoy mareando? Va bien, No, no, Tere. súper claro. Bien. ¿Qué pasó esta piña? ¿Esto que pasó? ¿Qué pensaste? ¿Qué estás sintiendo? ¿Estos pensamientos influyen o se interrelacionan con mis sensaciones físicas y mis impulsos de la conducta, que me empiezan a generar una sensación en el cuerpo y ese impulso elijo no actuarlo, elijo no actuar mis conductas, la conducta y todas las consecuencias y lo que pasa después de haberlo hecho? Cuando yo ya tengo armado este análisis en cadena, se hace lo que es el análisis en solución, que es, vamos a ver en las distintas partes qué cosas distintas podemos hacer. Conductas a disminuir, conductas a aumentar. Reduzco las conductas que no son efectivas y me empeoran la situación, aumento las conductas habilidosas y efectivas para regular mi emoción. ¿Para qué? Para construir esa vida valiosa y acercarme a mis metas. Elijo conductas que me acerquen a mis metas. Elijo conductas ligadas a mis valores. ¿Para qué lo hago? ¿Tienen coherencia? ¿Estoy dispuesta a tolerar el malestar y hacer algo habilidoso en pos de ser coherente con mis valores y mis metas? ¿Sí? Y ese es el análisis de solución. Repensemos con las habilidades aprendidas o otras que podemos trabajar en sesión, qué cosa distinta puedo hacer en esta situación específica. Bien. Y después está algo que se llama análisis de enlaces perdidos. El análisis de enlaces perdidos es cuando hay una conducta que interfiere en que la persona logre llegar a hacer eso. Por ejemplo, típica, me quería cortar, no podía sola, pensé en llamarte, me dio vergüenza. Entonces vamos a hacer 4 preguntas claves. ¿Sabías cuál era la conducta deseada sin llamarte para pedir ayuda? ¿Estabas dispuesto a realizar la conducta deseada? No, me daba mucha vergüenza. Ok, se trabaja ahí. Ahí es donde voy a trabajar con habilidades. Análisis en cadena de esa vergüenza, si es necesario o no, pero voy a trabajar con esto. Bien, seguimos. ¿Recordaste en algún momento que tenías que realizar la conducta deseada? Sí. O no, me olvidé que te podía llamar. Ahí trabajamos. ¿Se entiende? ¿Qué se interpuso para que lo hagas en ese momento? Me quedé sin batería. Ok, carga el celular. ¿Se entiende? Entonces tenemos 3 cosas. Análisis en cadena,
análisis de solución de ese análisis en cadena y análisis de enlaces perdidos. El análisis de enlaces perdidos también se usa en el taller de habilidades, en el taller propio de habilidades, que es como esto famoso de las distintas habilidades que se dan, el manual, el módulo. ¿Por qué? ¿O para qué? A veces los pacientes no hacen la tarea. Entonces, en el mismo taller vamos a hacer un análisis de enlaces perdidos. ¿Qué pasó que no hiciste la tarea? ¿Sabías que la tenías que hacer? ¿Cómo puedo hacer para ayudarte para que la hagas? Y se vuelve a hacer. ¿Sí? Entonces se usa tanto en terapia individual como en el taller. Bueno, acá viene una imagen para ver si clarifico esto. El análisis de cadena, ven, son cadenas, se van influyendo, interrelacionan, se retroalimentan, ahí está, no me sale la palabra. Se retroalimentan las sensaciones físicas, se retroalimentan con los pensamientos, se retroalimentan con las sensaciones, con los impulsos, se retroalimentan con la conducta, aumentan o no la vulnerabilidad para que otra situación me vuelva a poner en una situación de conducta problema o no, o de intensidad emocional. ¿Sí? Se retroalimentan. Dentro de eso, cuando todo esto se retroalimenta, ¿qué genera? Que mi emoción, recuerden, alta reactividad con alta sensibilidad y alto retorno a la calma, si todo esto se sigue retroalimentando, mi emoción no va a bajar. Hace pum, 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 y sigue pum, 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 pum. Yo lo que quiero es que haga pum, uso habilidades, empieza a bajar. Si empieza a bajar y vuelve a pasar algo, pum, se va, pero no se va del 0, se va desde el 8. ¿Se entiende? Las emociones suben, se retroalimenta, la emoción escala, aumenta las conductas que intento hacer para tratar de regularme. Entonces, pum, 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 retroalimentación, la emoción sube, 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 sube. Si tal vez hice una conducta problema, entonces me corté, me empecé a bajar, vuelve a pasar algo, estoy más vulnerable, estoy bajando, pum. ¿Se entiende cómo es? Por eso es como una ola y es una cadena. Entonces, factores de vulnerabilidad, los antecedentes, la situación que pasa, los antecedentes otra vez, la conducta y las consecuencias. Es esto que les decía. ¿Cómo te sentías? ¿Qué había pasado antes? ¿Dormiste? ¿Comiste? ¿Qué pasó exactamente? ¿Qué pensaste en ese momento? ¿Qué sentías en ese momento? ¿Qué tenías ganas de hacer? ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó después de lo que hiciste? ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo te sentís ahora con toda esta situación? ¿Sí? Bien. Esta es la parte más conductista y maravillosa, que es básicamente lo haces todo el tiempo en sesión. Y ahora vimos todas las líneas de lo que es el tratamiento, los distintos dispositivos con los que se trabaja. ¿Cómo pensamos la desregulación? ¿Qué es la teoría biosocial? ¿Cómo se lleva a cabo conductualmente en contexto esta conducta que pasó? Chicos, contexto también es no comió, tengo sueño. Levante la mano aquí en cuanto, a ver. Levante la mano, ¿quién cuando tiene sueño está igual de tranquilo que cuando durmió las 8 horas? Levante la mano, ¿quién no está más irritado cuando tiene hambre? Ok, biología. Aprender a cuidar nuestra biología, tomar registro, y eso también es antecedentes. Y eso también es contexto. Recuerden que para nosotros los conductuales, los pensamientos y las emociones también son conductas. Y todo es contexto. El contexto es piel afuera y piel adentro. Bien, entonces. Algo para agregar, Cami, un segundo, escuchándote, es que por lo general estos consultantes vienen, digamos, sin una claridad en su registro, ¿no? De lo que sienten, de lo que piensan. Entonces, de repente la frase es, tengo ansiedad. Y cuando uno empieza como a poner palabra, como, ¿qué es ansiedad, no? Bueno, para nosotros la ansiedad no existe. Es como que sentís miedo, sentís vergüenza, sentís enojo. Es cuando ahí de repente uno observa esto que planteaba Cami, que es que de alguna forma en la terapia vos buscás enseñar esto de registrar, de escribir, para luego regular. Es muy difícil pedirle a alguien que de repente no tiene un registro real de lo que está sintiendo, de lo que está pensando, que sin hacer ese trabajo previo regule. Por eso es que pasan de 0 a 100, porque de repente aparece un pensamiento que me dice, me voy a quedar sola, no sirvo para nada, siento ansiedad y exploto.
Entonces, el trabajo es como desarmar justamente todo eso en registrando, describiendo, para luego regular con todas las habilidades, ¿no? Entonces, digo, esto de poder como empezar a ubicar casi cada casillero donde va. Bueno, ¿qué sentiste? ¿Cómo se llama esa emoción? ¿Cómo se siente esa emoción? ¿Qué pensamientos dispara esa emoción? ¿Y qué es lo mejor que puedes hacer para poder tramitar esa emoción, que no sea justamente pensar en matarte, cortarte o tener un atracón? Sí, Pero o más, todo eso se va haciendo, perdón, ver más si que está bien. No, pensar, el está bien. pensamiento va a estar, porque ya lo aprendí. El pensamiento me va a aparecer. Y aún con este pensamiento, ¿qué otras cosas puedo elegir hacer? Ujú, exacto. Y lo de la vulnerabilidad, esto también es muy importante, eso lo vemos mucho como también desde psiquiatría, que de repente si vos, digamos, pasás noches sin dormir o estás en consumo todos los días o no estás alimentándote adecuadamente porque estás con síntomas, no sé, conducta alimentaria o estás con dolores físicos o te pasaste de sustancias, que son todos los factores que nosotros vemos en una habilidad llamada cuida. Bueno, es lógico y tenés muchísima más posibilidad o probabilidad de que te desregules emocionalmente. Entonces, en simultáneo, mientras trabajamos todo esto, siempre estamos pesquisando cómo están esos factores de vulnerabilidad, cómo estuvo tu semana en cuanto a actividad física, en cuanto a sueño, en cuanto a dolores físicos, en cuanto a consumo de sustancias. Porque sí, la verdad, o sea, venís sin comer hace 3 días porque, no sé, saliste de joda, te fumaste todo el fin de semana porro y alcohol. Actividad física, olvídate, soy adolescente, no me interesa la actividad física. Encima, no sé, tengo mi ciclo menstrual o estoy con una cefalea tremenda, viene mi mamá y me dice, tenés que irte al colegio y explotaste como una bombucha. Entonces digo, por eso es muy importante siempre estar como, che, ¿cómo viene? ¿Venís durmiendo bien? ¿Cómo viene tu alimentación? ¿Estás con alguna situación que te genera malestar físico? ¿Cómo son tus fines de semana en cuanto al consumo? Porque todo eso es lo que va a ser como el piso para que ese chico, digamos, tenga más situaciones digamos, crisis o de regulación emocional o no. Entonces, muchas veces, digamos, esto que Cami dice que el protagonista principal en DBT, al revés de muchos otros tratamientos, es el psicólogo. El psiquiatra está, digamos, a veces para hacer una evaluación, a veces porque hay una comorbilidad, pero el protagonista principal es el psicólogo es el que dirige el tratamiento, ¿no? Entonces muchas veces son los que pesquisan justamente estos factores de vulnerabilidad y los que llaman al psiquiatra como, che, escúchame, no está durmiendo, o sea, hace muchas noches que no duerme y utiliza, digamos, el cannabis para dormir, por ejemplo. Entonces ya eso, digamos, es un factor de vulnerabilidad que está todos los días ahí dando vueltas. Bueno, Bien, agregué esos datos. bien. Digamos. Y acá viene como para finalizar un poco la estrellita, que es esta, que es, una vez que ya entendemos todo esto, creo que va a tener más sentido acá, poder explicar entonces qué es el entrenamiento en habilidades de BT. Hay 4 bases de las habilidades. ¿Vieron este cuadro que explicó Guille? Este cuadro. Entonces vos tenés la parte biológica y la parte ambiental, ¿no? Y desde ahí entender las conductas comportamentales, cognitivas, la emoción, identidad interpersonal. En base a esto, siento que va a tener más coherencia que les muestre entonces esto. Mindfulness como práctica y como empieza a ayudarnos a esto, ¿no? A tomar registro, a ser más descriptivos, a no juzgar, a empezar a darme cuenta qué me pasa hoy, qué estoy sintiendo, a notar mis pensamientos como pensamientos, a notar mis emociones como olas que suben y que van y que no necesito apegarme a ellas, ¿no? La efectividad interpersonal. Si tengo un perfil que tiendo a pensar que me hacen cosas a mí, que están pensando rasgos paranoides o pensamientos o por mi historia de aprendizaje nadie me quiere o no sé cómo pedir las cosas porque termino explotando, me corté, entonces hay pobrecita que vaya a la fiesta el domingo, el sábado sería, o lo que sea, evaluar cómo pido las cosas, aprender a decirlas de una manera que de verdad las pueda conseguir, comunicarme con autorrespeto, mantener las relaciones, ¿sí? Evaluar con el camino del sendero al medio, que es más todo lo que es la dialéctica,
hay un rasgo, hay un punto de verdad en lo mío y en lo del otro, en conectarme con, a partir de ahí, cómo me voy a relacionar, y yo también aprender a validar a los demás. Si no fui modelada, si nadie me enseñó a validar, ni a validarme, ¿cómo se validar al otro? Entonces, la efectividad interpersonal tiene eso. En el de adolescentes caminando por el sendero en medio tiene cosas más también para familia y está aparte en el módulo. En adultos lo van a ver dentro de efectividad interpersonal, la validación y esas cosas, una partecita. Entonces, efectividad interpersonal con todo esto. ¿Cómo me relaciono de una manera efectiva, cuidada? ¿Sí? La regulación emocional creo que ya entienden con todo lo que estuvimos hablando, que es aprender a registrar, a frenar antes, a saber qué hacer, a cuidar mi vulnerabilidad biológica. Y tolerancia al malestar es cuando ya la emoción está sumamente escalada y tengo que aprender a tolerar y relacionarme con esta forma intensa de sentir mis emociones, ¿no? Y ahí viene este famoso concepto plan de crisis, que es una serie de habilidades, el famoso apretar hielos o la respiración pausada, que me ayudan a estar acá, esperar que mi ola emocional, la emoción está muy arriba y que lentamente baje, sin que yo termine, por ejemplo, cortándome o golpeándome la cabeza contra una pared o lo que sea. Entonces, o consumir drogas, ¿no? Estoy con todo este malestar, estoy con el craving, me voy a, bueno, Guilla sabe de abuso de sustancias, yo no trabajo en abuso de sustancias, pero me quiero ir a pegar un pase de cocaína, ok, freno, habilidades, regulo, tolero el malestar, esto en algún momento baja, 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 aprieto hielo, respiro, me quedo acá, ¿no? Entonces, tenemos esa parte y por otro lado, en tolerancia al malestar, está toda la parte de las prácticas de aceptación, aceptar el dolor, saber que hay cosas que nos van a pasar que no son justas, salir de esa terquedad y esa queja, y aprender a lidiar con la experiencia humana, con todas sus aristas, y entre ellas que a veces la vida duele. Entonces tenemos la parte de cosas prácticas para poder tolerar la emoción hasta volver a la calma, y a la par, dejar de pelear con la forma en la que siento o las cosas que me tocan en la vida. Ok, mi novio me dejó. Yo me puedo quejar, puedo hacer hasta lo imposible, pero si la otra persona no quiere estar conmigo, tengo que aceptar. Y eso va a doler, porque a veces la vida duele. Ok, tengo un dolor crónico. No soporto las migrañas, entonces me corto. Las migrañas van a seguir estando. Entonces, aceptar es eso. Aceptar es quedarme chiquitita acá cerquita de la humanidad completa. ¿Mm? Entonces, cuando hablamos de aprender habilidades, hablamos de estos bloques. Aprendemos a hacer distintas cosas que después si lo leen y buscan un poco más de BT van a ver propiamente cada habilidad. Pero es eso, es mientras te acompaño a que salgamos de este loop de hacer cosas que te empeoran la vida a vos y te empezamos a evaluar qué vida querés construir, qué vida para vos es digna, usemos habilidades para empezar a llegar a esas metas. Empecemos a hacer cosas que sí son efectivas, que sí te ayudan, que sí te cuidan, aún con todo lo que implica ser un humano que siente y percibe el mundo de esta manera. ¿Sí? Bien. Entonces, todas las conductas pueden pensarse como habilidades y pueden practicarse. Somos conductistas. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que se amplía y esto se vuelve un aprendizaje más que compite con los impulsos y las conductas que ya aprendí. ¿Sí? Bueno, eh, el L-RAMP, el protocolo de suicidio. Guille, te dejo y terminamos. Dale, así dejamos para preguntas. Esto se lo voy a mencionar como rápidamente, pero porque me parece que es súper importante. Y hay una formación aparte que dan en foro para protocolo de suicidio. Y esto digo, es muy interesante porque de repente, viste, en medicina como uno sabe hacer RCP, pero a los psiquiatras y psicólogos no nos enseñan protocolos de suicidio. Y es algo que realmente es importante que estemos formados. Bueno, Marja Linehan
creó este protocolo para el manejo del suicidio, el RAM, que está basado, digamos, en un protocolo en que la idea principal es aprenderlo a aplicar justamente para disminuir, digamos, lo que tenga que ver con la ideación suicida o conductas que puedan estar relacionadas con el suicidio, ¿no? Entonces, es una guía que tiene 4 secciones en donde se van a trabajar razones para realizar el protocolo, hay una evaluación de riesgo suicida, manejo del riesgo suicida y después una disposición final como de alguna forma de cómo continuar. ¿Cuándo se debe aplicar este protocolo? Bueno, si uno en la entrevista de admisión con el consultante te revela que hay conductas suicidas o ideación suicida o conducta suicida sin intencionalidad suicida en el pasado, y también para evaluar el riesgo actual, ¿no? Digo, esto es como súper importante, es como, ¿qué pasa cuando de repente vos te encontrás con un consultante que tiene ideación suicida? Bueno, muchos de los psiquiatras llaman a la guardia interna, psicólogos salen corriendo y psiquiatras salen corriendo, y lo que se ve, digamos, lo que muestra la evidencia también actual, es que eso no funciona, porque hay protocolos basados en evidencia como es este, que justamente lo que hacen es reducir la ideación suicida, preservar al paciente de internaciones que no tienen sentido. Hoy, digamos, en el país tenemos un problemón con las internaciones que se están dando, donde en el último tiempo se vio, el órgano de revisión vio que, digamos, les llamó la atención la cantidad de adolescentes que hay internados. Y eso tiene que ver justamente por esto que dije al principio, o sea, digamos, por un paciente que se suicida, hay 20.000 chicos que están pensando en suicidarse, y si no hay profesionales entrenados en modelos que sirven justamente para trabajar con la ideación suicida, aumenta la internación, digamos, deja de haber recursos como para tratar a la gente, y lo que también se demuestra es que esa internación no sirven para nada, porque la internación justamente no te están dando habilidades como para poder trabajar en lo que te está pasando, en que digamos que lleva a que vos tengas un pensamiento suicida. Entonces, por eso es que hay que formarse digamos, en todo esto. Entonces, aparte del protocolo de suicidio, aparte de hacer, digamos, que de hacerse cuando alguien dice que se quiere matar, también es, por ejemplo, si se realizó una conducta suicida o una conducta autolesiva sin ideación suicida, que son los CASIS, también se hace el protocolo de suicidio, o cuando durante la entrevista, donde existe riesgo inminente, se refieren ideas, impulsos de conductas autolesivas, o responde afirmativamente si ha tenido ganas de matarse o ganas de lastimarse o tomar pastillas. Y acaban como las 5 preguntas, siguiente Cami. Digo, yo hice como una síntesis muy grande, pero básicamente que uno se entrena en el protocolo de suicidio y que tiene que ver con poder preguntar abiertamente, porque sabemos que lo que previene el suicidio es la pregunta, ¿te querés matar? Y creo que si uno se entrena en cómo hacer esas preguntas, va a sentir tranquilidad y seguridad poderlo hacer. Y eso es lo que previene el suicidio, ¿no? El no preguntar es justamente todo lo contrario. Entonces, vamos a preguntar si estás pensando en matarte. Si lo pensó 72 antes de se interviene igual, digamos, se considera como riesgo agudo, pero vamos a pensar, digamos, vamos a preguntar abiertamente si pensaste en matarte, con qué intensidad estás pensando en matarte, de 0 a 10, de qué forma pensaste en matarte, y yo ahí lo que hago es evaluar en los medios letales que pueda tener, ¿no? No es lo mismo alguien que está pensando en matarse ahorcándose que alguien que está queriendo tener una sobreingesta con clonazepam, o que tiene un arma de fuego en la casa, o que quiere inyectarse insulina, o que se quiere cortar con una gilet, ¿no? Entonces, esto uno lo pregunta justamente para evaluar los medios letales y si los tiene acceso a eso que está diciendo. ¿Para qué te matarías? Esta pregunta justamente lo que hace es identificar el problema. Uno no pregunta por qué te matarías, porque la pregunta del por qué lo que hace es cerrar y reforzar justamente la ideación suicida. Yo pregunto para qué, porque con lo que quiero saber es qué es lo que te está llevando a pensar, ¿no? ¿Dónde está el problema? Yo me quiero matar, ¿sabes qué? Para no tenerle que ver más la cara a mi mamá, porque estoy harta de que me insulte. Ok, entonces ahí tengo el problema. Entonces ahí tengo que buscar soluciones alternativas, ¿no? Eh, Después preguntamos por qué todavía no te mataste, ¿no? ¿Qué impidió que lo hicieras? Y esto es reinteresante porque con otra cuestión que es muy importante trabajar es con los motivos para vivir. Si yo tengo un consultante que tiene ideación suicida, pero que tiene motivos para el vivir, esta esperanza es justamente lo que va a generar la motivación para seguir estando vivo. Y ahí es como, digo, viene una intervención muy nuestra que es, si tenemos motivos para vivir, doy información sobre el suicidio,
eso baja justamente la intensidad de la idea y lo comprometo a mantenerse con vida. Si vos te puedes mantener con vida, yo te puedo ayudar, porque hay un tratamiento efectivo que funciona para lo que te está pasando. Y esto es re importante decirlo. Los consultantes vienen con sufrimiento. Alguien que está pensando en matarse está sufriendo en una intensidad altísima. Lo que quiere es encontrar algo que de alguna forma lo saque de esa angustia. Entonces, no solamente lo que quiero hacer es como prevenir, sino también poder decir, bueno, ok, o sea, te doy esperanzas, hay un tratamiento que funciona, yo te puedo ayudar con eso que te está pasando, vos te podés comprometer a mantenerte con vida hasta la semana que viene que te vuelvo a ver. Ese compromiso, cuando el consultante se compromete a mantenerse con vida, se está comprometiendo con él mismo más que con el terapeuta. En ese acto ya hay un accionar terapéutico. Siguiente, Cami. Entonces, cuando tenemos una ideación suicida, lo que vamos a preguntar o evaluar es, bueno, ideación suicida no hay, continúo con mi entrevista. Pero si hay, voy a usar estrategias que están basadas en la evidencia, y esto es el protocolo de Marshall-Linehan. También vamos a saber de qué esto que hay ideación suicida, entonces hay un alto sufrimiento psíquico de esa persona que está padeciendo. Evalúo cuál es el nivel de funcionamiento o, digamos, o impedimento que está teniendo, es esto de cuántos obstáculos está teniendo en su vida diaria, a nivel escolar, a nivel familiar, a nivel en sus actividades placenteras, etcétera. Y lo que voy a hacer es el plan de seguridad. O sea, ese consultante, si tiene acción suicida, no se puede ir de la consulta sin un plan de seguridad, que son justamente estas estrategias o acciones que tiene que tener para poder calmar su emoción y no gatillar en la conducta problema o la lesión suicida. Y aparte de todo, aparte de lo que es el plan de seguridad, que está basado principalmente en el plan de crisis, es esto también de trabajar muy importante con la esperanza, y la esperanza son las razones para vivir. Es poder encontrar cuáles son tus motivos en este momento para mantenerte con vida. Porque es muy difícil mantenerte con vida si no tienes motivos. Pero tal vez podemos encontrar uno que puede ser súper pequeño, quizás para uno, pero puede ser muy enorme para el otro. Por ejemplo, un motivo para vivir puede ser porque tengo que mantenerme vivo para cuidar a mi gato, porque si no, ¿quién lo va a cuidar? Ya eso es un motivo importante para vivir. Siguiente, Camille. Bueno, esto es un poco, digamos, para ver como esto de las bases de evidencia científica que hay del tratamiento. Son varios estudios que muestran en realidad cómo la terapia DBT disminuye notablemente la ideación suicida y las conductas autolesivas. Tal vez lo que muestran estos estudios es que no, digamos, no baja los síntomas depresivos o la ansiedad, pero sí, digamos, disminuye radicalmente las conductas autolesivas y la ideación suicida. Y la siguiente, que es muy interesante, esto se mostró en el último congreso de DBT, pero es cómo se disminuyen los costos en salud pública un tratamiento como DBT. Mostraban que, digamos, los adolescentes o los consultantes que hacían DBT tenían menos ingresos en el sistema de salud, estos son las guardias, con menos internaciones que los que hacían un tratamiento basal que no está abordado por DBT. Entonces, por eso es que, digamos, esto de cómo esta terapia reduce los costos a nivel de la salud pública. Y esto me parece que es súper importante. Y ahí tenemos un gran desafío nosotros en este país. Siguiente, Cami, creo que no hay más y abrimos preguntas. Bueno, acá lo que quería comentarles que como bibliografía, en realidad yo lo que hice fue, ya que nada, Tres Olas y Pablo y todo el equipo están armando algo increíble de muchísima bibliografía en castellano. Yo lo que puse como bibliografía es el link de Tres Olas. Obviamente que uno puede decir, no sé, yo cuando empecé a formarme me compraba por Amazon los libros de Gil Ratus directamente en inglés y un montón de cosas, que obvio recontra, pero me parece que al tenerlos en castellano es la gloria, así que nada, yo como bibliografía recomiendo que se compren todo en Tres Olas sobre DBT. Nada, eso, mismo parte del me veo grande a Mm, mí mm, ahora, me mm. da impresión. Mismo parte de, ¿cómo se dice? Dame en un segundo, chicos, porque no estoy en galería y me da impresión verme a mí tan grande hablando. Mismo gran parte de lo que armamos fue sacado del libro introductorio de DBT que escribieron Juan y Pablo. Así que eso, como Biblio y para cerrar. Gracias por
los que vinieron a escuchar y quedarse y a Flor para responderme cuando pedía que alguien me hable. Em, bien, hay una pregunta en el chat. ¿Por qué hablan de la palabra matarse y no suicidarse? ¿Hay diferencia? No, o sea, me quiero matar, me quiero suicidar, es lo mismo. Es básicamente sacarte la vida. Sí, ahí, digamos, hay una mención que, digamos, no es lo mismo el suicidio, digamos, una ideación suicida activa que pasiva. Y ahí nosotros discriminamos. Suicidio y ideación suicida pasiva es alguien que dice, me quiero morir, ¿no? Quiero que la vida termine, quiero que me enferme y morirme. Y ideación suicida activa es me quiero matar, ¿no? Estoy pensando en matarme, cada vez que salgo al balcón pienso en tirarme. Entonces, a veces cuando, digamos, uno puede discriminar esto de los conceptos de qué tipo de ideación suicida está teniendo, si es pasiva, si es activa, si está teniendo un plan, si tiene los medios letales para hacerlo. Eh, lo más importante acá es que lo pregunten. No importa si preguntás, ¿te querés suicidar o te querés matar? Eso es, digamos, el punto es poder desarmar justamente esa ideación y dar esperanza y generar un compromiso. Entonces podemos ayudar, ¿no? Bien. Eh, bien. Preguntaron también si recomiendan alguna formación de acuerdo a nuestra experiencia. Y nosotras las dos venimos de Foro. Yo creo que vamos a nombrar a Foro claramente. Y también sé que acá también está Kat, está Validar, en los chicos de Córdoba. Em, no sé si Cipco sigue teniendo, pero también estaba. Hay varios lugares hoy en día donde uno se puede. Está el equipo Tandem, pero no sé si dan. Creo que dan puro TCA, En pero no sé. TBT, Iberoamérica, métanse en la página. Ah, Acá hay de bien. Venezuela, gente, entonces me parece que DBT Iberoamérica tienen un montón de formación de todo esto, todo el tiempo. Y la realidad es que, bueno, vuelvo a decir, bueno, yo soy muy fanática de DBT. Ahí está, mira, hay Eh, gente de Perú, está el equipo de Paolo. Contexto es la de. Tal cual. Sí, creo que es de Paolo. Pero sí, gente, sí, yo aprendí de toda esa gente. Aprendí de Guille, chicos, así que Yo aprendí de nada. vos. No, bueno, pero digo, cuando yo entré a Foro tenía 21, 22 años, así que yo voy a recomendar cómo fui yo caminando a todo esto. Así que nada. No sé si quieren hacer preguntas con palabras. Ya esto les veo a algunos las caritas y el silencio. Eh, Sí, no a mí sé, me quedó mal. una pregunta dando vueltas. Voy a esperar a si hay más preguntas en el chat, No, pero no. bueno, estuvo muy linda la clase. Agradezco mucho el espacio de formación a estudiantes que la gente de acá del capítulo de Argentina tenga esas ganas de enseñarnos de repente a los estudiantes sabiendo tan poco. Pero bueno, era algo del principio, hablabas, Cami, de los supuestos que tienen que tener como los terapeutas, la verdad que me encantó esa parte. Y mi pregunta era si eso se comparte explícitamente con las pacientes, creo que es algo muy valioso, un recurso muy lindo, ¿Sí? que tal vez a veces uno cuando es estudiante ve todo esto teórico y dice, ok, todo esto lo tengo que saber y se lo tengo que transmitir de manera trascendental al paciente a través de todo mi conocimiento y a veces como que no tenemos muy claro cuánto es explícito que se le presenta al paciente, se le cuenta, bueno, esto, por ejemplo, te Sí. muestro los supuestos, o cuánto va surgiendo a medida que se va dando las sesiones de terapia y demás. Que también ahí viene algo muy depende. Digo, los supuestos son para que vos los tengas siempre en la cabeza y a la vez depende cómo se está dando esa entrevista, esa sesión, digo, me voy a poner un poco más, o sea, la conducta en contexto. ¿Para qué la voy a hacer? ¿Para qué le voy a decir ahora esto al paciente? Si yo estoy acá y estoy con el paciente, en base a lo que estoy viendo y lo que está pasando, es bueno, ¿para qué lo voy a hacer? ¿Sí? Entonces creo que esa siempre es la raíz. Sí hay algo de repensar la psicoeducación, DBT todavía tiene esto, a diferencia de DAC, tiene esto bien psicoeducativo, entonces hay cosas que se psicoeducan, o sea, cuando yo te explico la vulnerabilidad biológica y la teoría biosocial, en el pretratamiento se explica.
O sea, yo les mostré que hay 4 etapas de tratamiento y antes está el pretratamiento, que es donde se explica todo y donde se va evaluando al paciente. Y ahí, por ejemplo, vos te sentás, yo con los nenes me siento en la sillita chiquita con un montón de colores y cosas y dibujamos juntos la alta reactividad emocional con el lento retorno a la calma y se los voy explicando mientras lo dibujamos juntos. Entonces, sí, hay algo de los pasos, de cómo se hace DBT, que no me creo que me acabo de dar cuenta que nos comimos el pretratamiento en el Power. No me importa, pero te lo digo ahora oralmente. En el pretratamiento se explica la teoría biosocial, se explica todas las cosas que es importante que los pacientes hagan, venir a terapia, ir al taller de habilidades, si depende del paciente ir o no a psiquiatría, no todo paciente que hace DBT va a psiquiatría. Y en todo eso se explica la teoría biosocial, que es la invalidación crónica, se va dibujando y depende del paciente, a veces uno se siente y lee los supuestos. Otro momento en el cual los supuestos se leen es cuando se inicia el taller de habilidades. Por ejemplo, acá vamos a hablar más del multifamiliar, que es el taller de habilidades para adolescentes. En el mismo manual están los supuestos para que vos los leas con el paciente. Entonces, pero es esto, es depende. Digo, a mí me parece que hay mucho de lo que uno va haciendo que es más intuitivo o más coherente con el análisis en cadena y con lo que está pasando ahora en esta sesión. Entonces, si lo vas a compartir es para qué. ¿Para qué lo voy a compartir? Eh, Creo que eso ya va como con esto, no sé cómo explicarlo, es estoy acá y ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ok, ¿para qué lo hago? Listo. Y sí hay algo que una vez Vicente, que es una persona que hace muchos años hace DBT, que es de Chile y Caro, en una formación que hice, me quedó muy grabado esto de que un terapeuta de DBT tiene todo esto en la cabeza todo el tiempo. Está como rondeando con mucha teoría y muchas cosas distintas y a la vez lo va viendo, ¿no? Como yo tengo todo esto, tengo tratamiento, pretratamiento, etapas, análisis funcional, análisis, o sea, análisis en cadena, análisis de solución, enlaces perdidos, habilidades, lo tengo todo acá, y voy viendo a la par qué está pasando en esta entrevista. Y siento que ese mapa nos va ubicando y nos va estructurando, con jerarquías de qué vamos a hablar primero, qué está pasando, digo, si te quisiste matar, yo no voy a hablar de qué pasó ayer con tu amiga en la escuela. ¿Se entiende? Porque hay una jerarquía de cosas con las que vamos a hablar primero. Primero vamos a hablar, hay algo que me gusta mucho, que es bastante a veces chocante cuando uno lo escucha y ya no está tan metido en DBT, que es, con un paciente muerto yo no puedo trabajar en metas de vida. Entonces, tenés que estar vivo. Entonces, vivo, regulado, proyectos de vida. Vivo, ¿no? Entonces, para poder reconocer lo que me está pasando y usar habilidades para poder llegar a esta vida. Pero para eso primero tiene que estar vivo, porque en un paciente muerto no hay tratamiento. ¿Se entiende? Y ahí es donde aparece esto de la jerarquía. Y todo eso depende en vez a esto, ok, bueno, le leo los supuestos, pero ¿para qué lo voy a usar? ¿No? No sé si te respondí. Obvio, gracias, Cami. No, de nada. Eh, no sé si alguien quiere decir o preguntar algo más. Ya ¿Qué estamos tal? iguales. Sí, me pareció como un repaso intensivo muy genial la exposición. Y justo se me vino a la mente sobre esto de las habilidades TIP. Estas habilidades, ¿en qué momento, digamos, se aplica, se le instruye? Entiendo que forman parte de crisis. Literal, sí. Es eso. Las habilidades TIP son justamente habilidades que generan un impacto fisiológico que compiten con la intensidad de una conducta problemática. O sea, si yo necesito calmarme porque no soporto más este nivel de intensidad emocional y ya me está doliendo el cuerpo, y entonces hago algo de la intensidad de cortarme toda la pierna y sentir ese dolor para que me baje todo este estado de crisis, necesito algo que me impacte a ese nivel. Por eso apretas hielos. Por eso metes la cabeza dentro de un pote con agua helada y hielos. Por eso haces una respiración pausada, un ejercicio intenso. A los demás, habilidades TIP son las habilidades propias de supervivencia a la crisis, de cambio fisiológico, que es parte del módulo de tolerancia al malestar. Entonces,
yo quiero tolerar este malestar y que la emoción, aprender a lidiar con esta intensidad de malestar sin hacer una conducta problema, entonces voy a hacer algo igual de intenso, voy a apretar hielos que me queman. ¿Se entiende? Entonces sí, tienen que ver y cumplen la función de tolerar el malestar emocional que estoy sintiendo cuando estoy en un estado de crisis. Eso se llama crisis. Y son las habilidades que se arman en el plan de crisis, que es el plan de seguridad. ¿Se entiende? Vale, sí, Bien. gracias. No, de nada. Eh, no sé si se quiere hacer otra pregunta o algo. Estábamos mal, no sé si vos querés agregar algo. No, estaba Guilla. dando lugar por si sale algo más. Y si no, bueno, de paso lo adelanto. Muchísimas gracias nuevamente a todos por el compromiso de estar acá. A ustedes por un encuentro tan valioso, de tanto aprendizaje. Así que bueno, nada, mucho más que bienvenidas nuevamente al capítulo, cuando lo deseen. Y bueno, dejamos unos minutitos más por si alguien quiere preguntar algo. Vamos a parar la grabación en el caso de que quieran hacer algo con confidencialidad. Y bueno, esto va a quedar subido. También pedirles la presentación después, si pueden, para los compañeros que no pudieron estar. Y bueno, eso, más que nada, gracias.